A solamente 10 días de las elecciones en la provincia de Córdoba. Hay candidatos, hay propuestas, esa es la pregunta. Nosotros queremos conocer justamente cuáles son las propuestas, qué es lo que de alguna manera, cuál es la visión que tiene, la mirada que tiene uno de los candidatos justamente a gobernador de la provincia de Córdoba. Por eso el invitado, ¿no? El invitado de hoy que nos va a dar su diagnóstico, por supuesto. Beto Beltrán, gracias por venir, por visitarnos. Gusto, ¿Cómo estás, Beto? Un gusto muy grande. Y además colega, periodista. Y además colega, que está de efectivamente. licencia para hacer política. Ah, Claro. claro, sí. Se puso el micrófono solo prácticamente. Si nosotros pedimos licencia, es imposible hacer las dos cosas, por varias cuestiones. La primera, por una cuestión operativa. Claro. Es imposible hacer dos cosas bien a la vez. O recorres la provincia y realmente te consultaciás de todos los problemas que hay a lo largo y a lo ancho del territorio provincial y tratás de expresarlo a esto luego en propuestas para que haya una oferta electoral, o laburas de periodista o de cualquier otra cosa. Por eso yo decía, si nosotros que desde la actividad privada pedimos licencia, pido mínimamente que hagan lo mismo el resto de los muchachos, a los que le pagamos nosotros el sueldo, ¿no? Porque el dinero para pagarle a los funcionarios públicos, el gobernador por abajo, sale de nuestro bolsillo. Entonces, o no hacen bien, o no gobiernan bien en este momento, o no hacen bien su campaña. Sí, y molesta cuando se mezcla por ahí la campaña con los actos de gobierno, ¿no? Vos no sabés bien si están gobernando o están haciendo campaña. Bueno, se mezclan las cosas, Siempre. Claramente se mezclan, ¿no? Quien ostenta el poder, quien tiene el aparato, obviamente que mezcla las cosas, y a su favor siempre, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que fue ese paso tan fundamental que diste de decir, bueno, lo que vengo diciendo en los medios hace tanto tiempo es lo que venimos diciendo en la campaña? Sí, efectivamente. Pero ¿por qué ese paso al costado de decir, bueno, no, está bien, dejo de decir públicamente las cosas periodísticamente y me meto en la política a hacer? Yo tengo una profunda vocación política, milité en la Unión Cívica Radical, en la Juventud Radical en la década del 80, hasta que empecé a ejercer el periodismo. Fui un joven inquieto, fui presidente de mi circuito, siendo muy joven, a los 19 años, era secretario del Comité Provincial de la Juventud Radical, luego participé en Franja Morada, y luego, bueno, me dediqué al periodismo. Siempre vinculado a la política, porque siempre hice periodismo político o de interés general, claro, a donde hay un nexo muy grande, ¿no? Pero la vocación política siempre la tuve, vengo de una familia muy radical también. El tema es que en determinado momento de mi carrera, hace 2 años, cuando yo veía que la cosa no estaba bien, que había un diagnóstico claro que era preocupante, era una luz amarilla, y los políticos, la casta o la clase política no advertía, dije, nos tenemos que involucrar para ponernos como un par, o sea, al lado de ellos, para decirles algunas cosas. Por ejemplo, el 93% de los argentinos no creen los políticos. Eso no sería tan grave porque los podemos cambiar. En una elección, cada 2 años, cada 4 años, cambiamos a los políticos. El problema es que el 90% de los argentinos no creen la política. Y la política es la única herramienta idónea que tenemos para transformar. No hay ninguna otra en el mundo, no hay otra. Nadie ha inventado otra. Es la única acción. Si no hay un vínculo directo y credibilidad en la herramienta de la política, no vamos a transformar nada. Es la historia del médico que atiende a un paciente oncológico y le dice, mira, tenés un tumor, vamos a hacer quimio, rayos, seguramente va a haber una cirugía, tenés que ser muy consciente de que tenés que seguir todos los pasos. Y el tipo sale de ahí y dice, no le creo al médico, no creo en el tratamiento, se va a morir. Si no hacemos algo, se va a morir la política. En Argentina, 1 de cada 2 pibes no termina la escuela secundaria. ¿No advierten que este es un dato de tragedia? Significa que la mitad, al no terminar, que la mitad del futuro argentino no tiene futuro. O sea, la mitad está fuera del sistema. Dentro de 6 o 7 años van a ser adultos afuera del sistema en una aldea global que cada vez te exige más. Los países a los que le ha ido bien en los últimos 20 o 30 años, estas mini potencias mundiales, los países escandinavos, Austria, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, apostaron todo al conocimiento, todo al conocimiento. Ya lo decía Einstein, ¿no? Si les parece cara la educación, probemos con la ignorancia. Bueno, hace por lo menos 2 décadas y media que venimos probando con la ignorancia y nos va mal, muy mal. Los chicos, vos fíjate, 1 de cada 2 no termina la escuela. El otro, el 50%, o no tiene un nivel de lectura correcto para la edad que tiene, o no tiene comprensión de texto, o no tiene método de estudio. Esto significa que un 50% del 50% que termina la escuela también va a tener serios problemas en la educación superior, terciaria o universitaria. Entonces, ¿no nos damos cuenta que tenemos que apostar todo allí? Bueno, parece que no lo advierten. Nos inventaron esta historia de la escuela contenedora,
que ni contuvo ni formó, y hemos perdido un tiempo hermoso en la República Argentina y el país está en una crisis Y jorobada, ahora, ¿no? ante ese panorama, ante ese diagnóstico que estás haciendo, que me parece y con el cual comparto totalmente, ¿cuál es la propuesta de Beto Beltrán y de La su propuesta equipo es de generar trabajo? una revolución educativa a A ver. nivel medio, una revolución educativa. A ver, es un planteo de programa estratégico, una alianza estratégica entre la unidad, que significa la comunidad educativa, el Estado, que es quien pone el programa, y el dinero, obviamente, con el impuesto de todos nosotros, pero también el sector productivo, el empresariado y la industria, para que cada peso de nuestros impuestos tenga un fin claro y concreto, que sea descubrir el tesoro que hay dentro de cada recurso humano, dentro de cada pibe que está en la escuela y que explote por allí justamente. Yo veía recién a los chicos que estaban por ser homenajeados en el Consejo Deliberante. Qué maravilloso es que ellos puedan explotar realmente lo que saben hacer y que sean reconocidos y que sean tenidos en cuenta. Pero ese es el fin de la educación. El fin de la educación es llegar realmente al corazón, al tesoro que cada chico tiene adentro, para que realmente toda esa potencialidad llegue y signifique progreso para un país. Son nuestros recursos humanos, no tienen que ser un problema. Hoy se transforman los chicos en un problema porque no terminan la escuela y tienen que ser recursos humanos al servicio de un país. No es tan difícil verlo, no estamos inventando nada. Tenemos que mirarnos en el espejo de los países que hicieron esto y les fue bien. Beto, además en tu diagnóstico, además de puntualmente el tema de la educación, mencionás también la necesidad de una justicia independiente. Sí. ¿Qué lectura haces al respecto de eso? La justicia en Argentina no es independiente. La justicia federal argentina es una vergüenza, directamente, única en el mundo. Yo creo que debe estar al nivel de algunos países africanos, sinceramente. Y muy por debajo de la justicia chilena, de la peruana, de la uruguaya, te diría de la brasileña, ¿no? Después de lo que ocurrió también. Muy lejos estamos, lamentablemente. Pero Córdoba no es una isla y la justicia de la provincia también tiene serios inconvenientes. Si nosotros no logramos entender que el poder judicial tiene que ser un poder independiente, que los políticos ya tienen dos poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y que el otro poder tiene que controlar y tiene que garantizar que haya igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Si nosotros tenemos un Consejo de la Magistratura, que es el órgano que promueve y remueve a los jueces, con una mayoría de políticos, le debemos los favores a los políticos. El juez es promovido por los políticos y en caso de que no cumpla con el legado, va a ser removido por los mismos políticos. Menos políticos en el Consejo de la Magistratura, más ex-rectores, profesores eméritos, tipos que realmente son del palo y conocen, más abogados, más miembros del Consejo de la Magistratura, en fin. Que A vos te acompaña un profesor universitario, varios, sí, en claro, tu equipo. Claro, por supuesto. Ahora, esto tiene que ser una condición sine qua non para que la justicia sea independiente. Es justamente lo contrario. Hoy venía escuchando, mientras veníamos hacia Río Cuarto, una radio de Córdoba todavía, porque no enganchaba las de Río Cuarto, y decían que en el libro nuevo de Cristina Fernández dice de que ahora no se equivocaría, que la justicia debe tener una dependencia del poder político. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro. Los países a los que le va bien, los países que tienen medianamente orden y están organizados en el mundo, tienen un planteo de justicia independiente. Y a eso tenemos que ir también. ¿Cómo ves a Córdoba dentro del contexto de lo que es la Argentina y, bueno, del mal momento por el cual se está atravesando? Bueno, Córdoba, alguna vez alguien dijo que Córdoba era una isla y nos damos cuenta que no hay ninguna isla. El contexto nacional no es bueno para nada. Recorriendo la provincia todo el mundo dice lo mismo. A ver, la gente común, el que tiene trabajo dice no me alcanza el dinero. O sea, el poder adquisitivo del salario claramente ha caído. Si los servicios aumentan 70, los impuestos el 60 y el salario el 25, significa que hay menos dinero en el bolsillo de todos nosotros. Y el sector productivo, empresa que busques, de lechera, de plástico, autopartista, agroindustrial, todos tienen serios inconvenientes por la tremenda presión impositiva que hay en Córdoba y en la República Argentina. Hay que sacarle presión impositiva claramente a las empresas que son las generadoras de empleo, porque si no cada vez tienen más problemas. Me decía, yo tengo 38 empleados, un empresario en Devoto, tengo 38 empleados. Pino Solanas tiene 60 empleados en el Senado de la Nación. O sea que es 2 pymes. De nuestro bolsillo, el dinero no nace de las plantas. Tengo que terminar con todo esto. Si nosotros bajamos drásticamente el costo de la política en Argentina, per cápita, cuadruplica el de Estados Unidos. Tenemos datos realmente que son muy locos.
bajar drásticamente el costo de la política en todos los estamentos y en todos los órdenes del Estado nos va a permitir poder sacarle presión impositiva a las generadoras de empleo que son las pequeñas y medianas empresas. Ahora, el tema de la chica del Estado siempre se enunció, se dijo, se lo propone en época de campaña. Sí. Ahora, una vez la persona llega al poder, se olvida y sigue teniendo asesores y asesores de asesores y un Estado gigantesco como el que tenemos actualmente. Sí. Y a todo nivel, nacional, provincial. Bueno, hay que hacerlo. Pero nosotros no hablamos de achique del Estado solamente, nosotros hablamos de achicamiento del costo de la política, claro, como un gesto para que la gente también vuelva a claro, tener, como el servicio social, el legislativo que nosotros propiciamos también, ¿no? ¿En qué consiste eso? Nosotros creemos que los legisladores tienen que cumplir 60 horas de trabajo comunitario por año, 240 horas de trabajo comunitario en un periodo legislativo de 4 años. ¿Es una propuesta que ustedes dan? Sí, es uno de los proyectos que nosotros presentamos. Obviamente que vamos a defender en la legislatura, ¿no? A ver, contanos detalles, es muy interesante el tema. El tema es el siguiente, que ¿cuántas veces nosotros, colegas, periodistas, escuchamos, este tipo parece que vive en un termo, no desconoce la realidad, ¿cómo puede decir tal cosa? Qué poco sentido común. Nos hemos cansado de escuchar esto por parte de la gente. Pues bien, para conocer realmente la realidad de Argentina, está bueno que puedan cumplir un servicio social, pero no como una pena o una condena. Viste que hay jueces que a través de la probation te dicen va a tener que cumplir un año de servicio social en un asilo anciano, como si estuviera condenando. Claro. Che, la Madre Teresa dijo, serví y vi que la vida era alegría. A ver si le llenamos un poco el alma, conocen la realidad y luego legislan a demanda de la necesidad de la gente también. Claro, no como le un va a castigo. hacer muy bien. Por supuesto que los políticos me putean por esto, no les gusta absolutamente nada, ¿no? Pues dicen, ¿quién es este para decir, bueno, esto es un proyecto? Acerquémonos a la gente, a la realidad de la gente. Hay mucha crisis en Argentina, hay gente que la está pasando muy mal. Es obsceno cobrar 200 o 250 mil pesos con un sueldo de legislador o de funcionario, cuando hay pibes que para ir a una escuela tienen que cruzar un río a nado porque no hay un puente. Entonces pongamos las cosas en su lugar, tratemos realmente de acercarnos a la gente con estas cosas para que Argentina se ponga de pie. ¿Y vos pensás que va a generar adhesión esto o rechazo? Yo espero que sí. ¿Qué expectativa tenés? A ver, no sé qué dirán mis futuros colegas. Los actuales colegas son ustedes. Mis futuros colegas vamos a ver qué dicen. Los funcionarios. Yo creo que sí, que puede llegar a, digamos, va a ser difícil oponerse a esto, ¿no? Va a ser difícil oponerse a esto. Nosotros, con respecto al tema del costo de la política, porque ayer preguntan también, ¿y vos qué vas a hacer? Porque bueno, nosotros en cada sesión, en cada reunión de comisión, como la gota cobrada a la piedra, vamos a decir, señores, hay que bajar el costo de la política, la gente no nos cree, terminemos con los autos con chofer, con el desarraigo, con los viáticos constitucionales, con los fondos no reintegrables y con todos estos ítems que le hacen un montón de ruido a la gente al oído. Pero nosotros lo que vamos a hacer, y ya hicimos, ante escribano público, es pedirle, en caso de que seamos elegidos en la legislatura, a la Secretaría Administrativa que descuente de los legisladores y de sus empleados el 40% de sus asignaciones para una nómina, un padrón que se va a armar a tal fin de instituciones que quieran recibir ese dinero. Seguramente lo nuestro no va a solucionar ningún problema, es simplemente un gesto para llenar el alma. Ahora, si los 56 legisladores hacen lo mismo, ya deja de ser un gesto. Y ya estamos hablando, si le descuentan 60.000 pesos por mes a cada legislador y lo multiplicás por 56, pero además 80.000 del resto de los empleados y lo multiplicás por 56, estás hablando de una cifra que le puede llegar a solucionar muchos problemas a muchas instituciones de bien público. Beto, por último, te hago un pase para que metas el gol. ¿Por qué la gente debería votarte dentro de 10 días? Porque somos gente de a pie, porque somos igual que ustedes, porque no venimos de la política, dentro de nuestra organización no hay ningún funcionario político, porque no vamos a representar intereses corporativos ni partidarios, porque vamos a representar los intereses reales de los vecinos, porque conocemos la realidad de los vecinos, porque nos hemos nutrido de un montón de ONGs y del tercer sector, tenemos 16 candidatos que representan instituciones de bien público, pero ninguno de ellos viene con la chapa de esa ONG o de esa institución, porque jamás nos vamos a colgar la chapa de la miseria humana para hacer política, porque entendemos que hay que cambiar, que hay que mejorar la política y que hay que buscar un espejo donde mirarse. En Argentina hubo un presidente que se llamó Arturo Umberto Illia, que renunció a su pensión como presidente porque no le habían dejado terminar su mandato. Y ese es un buen espejo donde mirarse, un hombre que murió en la pobreza, no porque haya muerto siendo pobre, sino porque entendió que la política era servicio público y nosotros queremos mirarnos en ese espejo. Muchas gracias por la visita en Punta Lara. Muchas gracias por haberme recibido Gracias, en esta Beto, un linda gustazo. casa. Gracias.